Nos parece muy importante reflexionar sobre el estado actual del COVID. ¿Qué está pasando en los consultorios? ¿Qué secuelas dejó o deja el COVID? ¿Ya se puede hablar de eso? ¿Te hiciste los estudios post-COVID? Si sufriste la enfermedad, ¿no? ¿Todavía te dejaste estar? ¿Es importante hacerlos? Bueno, se lo vamos a consultar todo a él, a nuestro querido médico cardiólogo Andrés Donadi, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Buen chicos. día. ¿Cómo va? Es nuestro doctor corazón. Es nuestro doctor Ay, por pasarela, Dios. diría. Yo lo quiero hacer alguna vez desfilar, no sé. Algún día no vas a voy, desfilar, pero Donadi. por Algún favor. día, por Dios. Yo creo que merece un plano. Podemos hacerlo porque viene tan impecable siempre. Tomale el Pulcro. pañuelo, te lo pido por Dios. El pañuelo corazón que trae, porque aparte lo lleva con... Mirá. Mirá lo que es. Es Andrés Donadi. Bienvenido a la Argentina. Mirá ese detalle. Eso es un cardiólogo, mi amor. ¿Qué prestancia. matrícula, mi amor? El pañuelo rojo en el pecho. Es mucho más que un cardiólogo. prestancia, Es qué mucho más. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Acá tu hola. música, para vos. Gracias. Sos el más lindo de todos. Te lo queríamos Qué decir. prestancia, muy bien. Aparte lo ves en la calle y igual, impoluto. Sí, va, Sí, no, va con no, esa no. cosa hermosa que tiene. ¿Cómo No, no. estás, Andrés? Te queremos mucho. Yo Antes, también a mucho que no ustedes. venías. Sí, hacía como un mes. Como un tiempo, un poquito más me parece, ¿eh? ¿Sí? Sí, me parece que un poquito más. Sí, sí, sí. Pasa rápido. Sí, pasa rápido. ¿Viste? Bueno, el tiempo pasa rápido. Sí. Parece como que ya el COVID muchos lo han dejado atrás. De hecho, Sí. bueno, ya es endemia, según las autoridades, Ujú. ¿no? Provinciales y nacionales. Y uno es como que se ha olvidado un poco de esto, ¿no? Por suerte, hemos tal vez pasado lo peor. Pero ¿qué pasa ahora, no? En esto de olvidarnos, mucha gente que se descuida, no se hizo los estudios. ¿Qué observás vos en el consultorio? Mira, Majo. A ver, nosotros del COVID todavía seguimos aprendiendo. Nosotros tuvimos una primera etapa hace 2 años, cuando empezó la pandemia, de un COVID agudo, que no sabíamos absolutamente nada. Vimos reflejado mucho lo que pasaba en Europa y de eso aprendimos 6 meses antes un poquito de lo que iba pasando. Fue la catástrofe que todo el mundo vio, sintió y padeció. Y en realidad ahora nuevamente estamos aprendiendo de lo que sigue del COVID, porque tuvimos lo que es el COVID agudo y todo el mundo tiene mucha información sobre lo que son los síntomas del COVID agudo, que son la fiebre, pueden ser la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, la presencia de las categorías leve, moderados, graves, los muy graves. Bueno, todo eso, hubo mucho aprendizaje de eso y un aprendizaje forzoso y rápido. Sí. Pero la medicina en general se basa en la medicina basada en la evidencia, es decir, en mucho tiempo de lo que lleva el estudio de la enfermedad. Ah. Y todavía no estamos, porque estamos transcurriendo el 3er año del inicio de todo esto. Entonces estamos aprendiendo, yo te diría, más que en la medicina basada en la evidencia, la medicina basada en la experiencia, en lo que nos pasa. Cuando uno se pone a leer artículos en revistas, y no estoy hablando de artículos que a veces de diarios, te estoy hablando de artículos de revistas serias, trabajos serios, en realidad son muchos en la experiencia de lo que ha tenido determinado centro, y todavía no tenemos una recopilación completa de toda la información. Sí sabemos que tenemos Sí. el COVID agudo, que es el COVID que ya Sí. conocemos, y tenemos lo que se llama el post-COVID, que son los síntomas que aparecen, que pueden durar hasta 3 semanas, y lo que se llama ahora el long COVID, porque hay personas que padecen todavía de síntomas después de haber padecido la enfermedad, Sí. hasta 2 años después. El post-COVID inmediato estamos hablando entre 3 y 6 semanas, y el long COVID, 2 años. Mucho ¿Y de qué tiempo. porcentaje de población? Mirá que es lo más interesante. ver. El 30% de las personas que padecen COVID agudo padecen de long COVID, es decir, padecen algún síntoma relacionado al COVID hasta 2 años después. Entonces, en realidad estamos viendo que no es una enfermedad simplemente aguda, que era lo que al principio todos pensábamos, que la padecías como una gripe y que la gripe la tenías autolimitada en un periodo de tiempo determinado y después de eso vida normal y te olvidabas hasta que posiblemente al año siguiente, Sí, sí, sí. con la variación de cepa, podías volver a tener gripe, Claro. pero que se limitaba un periodo de tiempo, con el COVID no. Este long COVID, ¿aún vacunados? Aún vacunado, aún vacunado. Y digo, pero ¿y cómo tenés que haber transitado ese COVID? Digo, porque tuvimos asintomáticos, tuvimos gente que la pasó medio, tuvimos gente que la pasó muy mal. ¿Es indistinto cómo transitaste el COVID o tiene que ver? Es indistinto y no es indistinto. Es decir, todavía no hay certeza de esto. ¿En qué sentido te hablo de esto?
es que vos tenés el asintomático, el que lo cursó asintomático, no va a tener síntomas. Es muy raro que después aparezcan síntomas habiendo pasado Claro. un COVID asintomático. Lo que pasa es que muchas veces subestimamos los síntomas del COVID, sobre todo en lo que ha pasado este año. Este año, ¿por qué ha habido tan pocos casos? Yo creo porque ha habido mucho menos detección de COVID y porque ha habido muchos casos que posiblemente hayan sido COVID y que se hayan solapados con la gripe de la influenza común. Tal cual. Entonces muchos decían, no, tengo, pero lo veías todo el tiempo, lo veías, Sí. creo que lo hemos visto en la familia, en los trabajos, Sí. que veía gente que vos decías, che, eso puede ser COVID. Sí, Y totalmente. se decían, no, estoy resfriado, Claro, es el pero resfrío. no se testeaban. De hecho, Se el empezó a testeo, mezclar, digamos, ¿no? el ¿Cómo? Se testeo, empezó a mezclar más ahora todo. Se empezó a todo. mezclar y la gente empezó a subestimar el COVID. Le empezamos Sí, a sí, perder sí. Sí, el miedo, se lo perdimos ya el año pasado. sí. Y ya este año le perdimos el respeto. Es Claro. decir, ya si tenía interesante. síntomas respiratorios, yo lo veo en la consulta muchas veces, yo estoy, más allá de la posición de cardiólogo que tengo, yo hago gestión en una clínica de Mendoza. Y dentro de las instituciones de salud es obligatorio todo el personal y la persona que concurre a la institución el uso de barbijo. Sí, Claro, sí. sí. El enojo de mucha gente por decir, no, sí, puedo circular. Claro. No, porque en realidad dentro de la institución existen muchas más posibilidades de que pueda estar con Claro. contacto estrecho con gente enferma. Total. Entonces es algo absolutamente necesario. Y Entonces, cuidar al que está internado Claro. hasta por otra patología. Totalmente. no, algo- y cuidar a tu prójimo, porque vos- vos puedes y- venir por un cuadro respiratorio Total. y ella puede venir, ahorita puede venir porque le duele la panza Sí. y yo estoy con COVID y yo no estoy con barbijo y la contagio a ella que vino por un dolor de panza. Claro, Sí, 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 claro. total. Entonces, Ahora, Andrés, esa es- pérdida de respeto Sí. creo que no ha sido buena porque hemos subestimado muchas cosas. Claro. Es importante hacerse los análisis, los estudios post-COVID y qué tipo de estudios, porque algunos te dicen, no, si yo me hice antes, ¿para qué me voy a hacer? Y cuáles son precisamente los más importantes que sí o sí tenés que hacerte. Perfecto. Mira, para el estudio post-COVID es importante que va a depender mucho del tipo de COVID que hayas padecido en el agudo. Ah, En los casos leves a moderados son Sí. una determinada serie de estudios y en los casos graves son otro tipo de estudios. ¿Está? sí. En los casos leves a moderados, y no estoy hablando de los asintomáticos porque el asintomático en general no se hace ningún tipo de No. estudio porque Nunca se enteró. o lo subestimó o nunca se enteró. En los casos leves a moderados es importante testear la parte, en primer lugar, respiratoria y cardiovascular. ¿Tá? La afectación de la parte cardiovascular está en el 5% de todos los casos de COVID. Entonces es un órgano que es un órgano blanco importante junto con el pulmón. Entonces, el testeo respiratorio de los casos, estamos hablando leves a moderados. Sí. Sí, sí. Es una espirometría, que es un estudio funcional respiratorio para saber tu capacidad funcional, ver que no hayas quedado desde el punto de vista respiratorio con algún tipo de restricción en tu capacidad y al menos una radiografía de tórax. Ajá. Si esas dos cosas están bien, uno te da que las secuelas pulmonares es poco probable que tengas. Bien. Desde el punto de vista cardiológico, la realización de un electrocardiograma y de un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque las afecciones del COVID dentro del corazón pueden ser afecciones de tipo eléctrica, en la generación de arritmias, porque en general lo que hace el COVID es meterse dentro de un montón de células. Es de donde nos afecta el COVID a todos. Es decir, a nivel de todos los órganos lo que hace el COVID es meterse dentro de la célula, por ejemplo, en el corazón. La célula que nosotros tenemos en el corazón, que es la célula muscular, es el miocito. Se mete dentro del miocito, afecta el miocito, en muchos casos lo mata, por decirlo de alguna manera, lo destruye, y eso hace que se genere una inflamación del corazón que se llama la miocarditis. Ah, Entonces, eso hace que tengas compromiso después con la función de bomba que tiene el corazón, con la función que hace que expulse la sangre hacia Claro. adelante y que vaya al Claro. resto de los órganos. Claro, Entonces, eso lo evaluamos con el ecocardiograma. muy bien. El electro para ver alguna actividad eléctrica y de ahí en más se va escalando. Si el ecocardiograma da que tenés compromiso cardiológico, hay que escalar a un segundo nivel, que es la resonancia magnética, que ahí te permite ver dentro del grosor que tiene el músculo cardíaco, la caracterización tisular que se llama, es decir, qué parte de ese músculo, qué grosor, qué parte está inflamada, qué parte tiene fibrosis, qué parte está comprometida. Y ahí en más uno puede hacer de alguna manera un cierto pronóstico Claro. de cuál puede ser la evolución del paciente en el futuro y cuál puede ser el tratamiento específico para eso. Te hago una consulta corta. Si fuiste Sí. asintomático, pero te enteraste, ¿por X razón te enteraste que tuviste COVID? ¿De igual manera hay que hacerse estudios? Porque para muchos asintomáticos es como si no lo hubiesen tenido. Es como que tenés esa sensación de que yo no Sí. me enfermé, pero sí.
Sí, deberías. ¿Por qué? Porque hay, dentro del abanico de cosas y que seguimos aprendiendo del COVID, existe lo que se llama un estado de hipercoagulabilidad. Es decir, tenés más probabilidades de formar trombos o coágulos y de desarrollar trombosis venosas o arteriales, trombosis debido a eso, consecuencia, tromboembolismo de pulmón o trombosis cerebrales o incluso infartos. ¿Por qué? Porque las arterias están recubiertas en la parte interna por un endotelio. El endotelio vendría a ser como si vos plastificás algo. ¿Qué pasa? No se te pega nada. Es el teflón de las ollas de acá de Pablo. Es decir, no se le pega la comida. El endotelio no se nos pega la mugre que lleva la sangre. Dentro de las alteraciones que produce el COVID es una endotelitis. Altera esa capa de teflón que tenemos en la arteria y la hace desaparecer. Entonces empiezan a formar trombos. Y eso puede ser que haya sido inadvertido, que no tenga síntomas respiratorios y nada, pero que te haya producido una endotelitis. Entonces uno tiene que ir a buscar con un análisis de sangre, que es la búsqueda del dímero D o la búsqueda de determinados factores de la inflamación, para saber si tenés eso. Entonces hay un espectro de cosas que están más allá a veces del electro, del eco, de la radiografía de tórax y de todo, que el asintomático debería ir a buscar para saber si no está en esas condiciones. Muy bien. Andrés, muchísimas gracias por haber venido. Siempre es un gusto tenerte. Hasta pronto. Por favor, dejes. Un placer para mí. Volvé muy prontito. Bueno, los quiero. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Andrés Donali Chau, chau. con nosotros.